Les damos la bienvenida a esta presentación donde estaremos hablando de Machine Learning realmente, de lo que es inteligencia artificial, pero aplicado a algo muy específico que es la mecánica de medio continuo, la solución de ecuaciones que utilizamos en ingeniería y que rigen muchos otros campos de la física. En este caso en específico, el título de la presentación es Modelos basados en datos. ¿Por qué escogimos ese título? Porque muchas veces nuestros modelos están basados en estimaciones matemáticas, en modelos matemáticos, pero no directamente en los datos. Entonces vamos a ver cómo este nuevo acercamiento puede brindarnos una ventaja en comparación con el anterior. Bueno, antes de comenzar con la presentación, vamos a hacer una breve presentación de quién les habla. Mi nombre es Félix Enzo Garófalo. Soy ingeniero civil con experiencia en el diseño asistido por computadoras, en el análisis por medio de elementos finitos, donde he dado asesoría, y en el Building Information Modeling. A este respecto, he creado algunos programas de capacitación para el uso de programas de diseño de ingeniería y arquitectura para BIM, y también damos asesoría a empresas para que puedan utilizar BIM en sus proyectos y organizaciones. El resultado de estas investigaciones nos ha llevado a la creación de un diplomado para la implementación BIM en proyectos de ingeniería y arquitectura. Pero en los últimos años, la línea de investigación nos ha llevado a aplicar el Deep Learning, el Machine Learning o la inteligencia artificial sobre problemas de ingeniería. En un principio se aplicaron o lo aplicamos nosotros personalmente a finanzas y ahora estamos expandiendo esto a nuestra área, ¿ok? De dónde venimos, la ingeniería. Ok, antes de empezar, debemos meditar un poco en cómo solemos solucionar problemas en ingeniería. Seguimos una metodología bastante común para todo. En este caso, hay muchos problemas diversos en ingeniería, pero en este caso nos vamos a concentrar, como ya vimos, en la definición de problemas de medios continuos, donde utilizamos ecuaciones diferenciales y ese tipo de situaciones nos lleva siempre a hacer un modelado matemático de nuestro problema. Entonces, ¿cuáles son los pasos que seguimos en este tipo de problemas de ingeniería? Muy bien, en primer lugar, definimos el problema. Tratamos de concentrarnos en aspectos específicos y, si es posible, simplificarlo lo más posible. ¿Ok? Ser un modelo que se aproxime a la realidad, pero que nos facilite la estimación. Eso es el primer paso. Definimos el problema. Luego de eso, solemos crear un modelo matemático que dé explicación al problema y a sus fundamentos, sean físicos, sea de formación, transmisión de carga eléctrica, X. ¿Ok? Pero luego que tenemos ese modelo matemático, que por lo general son ecuaciones analíticas o soluciones analíticas, tenemos que desarrollar un método computacional para abordar las ecuaciones analíticas. Ese es este paso. ¿Por qué un método computacional? Bueno, noten, no es solamente la ecuación, sino que muchas veces estas ecuaciones no son fácilmente evaluables. Así que necesitamos utilizar métodos numéricos para poder conseguir una solución aproximada al modelo matemático. Noten lo que está pasando. Definimos un problema, entonces creamos un modelo matemático, pero esto es muy complejo, entonces vamos a crear entonces un método computacional para resolver el modelo matemático para poder resolver el problema. Pero la cuestión es que luego que desarrollamos este modelo matemático, debemos hacer un cuarto paso, que es implementarlo en código, porque está bien, yo puedo desarrollar un método numérico, pero cuando el problema tiene cierta magnitud, tengo que hacerlo automatizado, porque si no me tomaría mucho tiempo hacerlo a mano, a pesar de que el método me ayuda a una estimación bastante exacta. Entonces, yo ahora, como creé un método computacional, necesito implementarlo en código. Noten otra vez, implemento en código para poder desarrollar un método computacional que a su vez me permite estimar el modelo matemático. Y entonces, por último, los resultados obtenidos de forma computacional, pues los pruebo, los evalúo, a ver si la solución es correcta, ¿ok? Según criterio. Ok, ¿qué definimos acá? Entonces, acá es donde está el modelo. Creo un modelo matemático, luego un método computacional o método numérico para resolver ese problema y luego implemento el método de forma en código. Y lo que queremos hacer ver con esto es que muchas veces, para definir el problema donde tenemos una gran cantidad de datos que nos permiten definirlo, estamos tomando un camino que a veces esto es mucho más grave. O sea, es mucho más complejo que el propio problema de probar y solucionar la ecuación. ¿Ok? O sea, tomamos un camino verde, lo que se llama, ¿no?
para poder llegar a una solución. ¿Esto es malo? No, no, no. Nadie podría decir eso. De hecho, acá entra el método de elementos finitos, el método de los contornos, el método de las diferencias, que han sido la base de muchos análisis en ingeniería estructural y en otro tipo de análisis como física y otros fenómenos. Entonces, realmente son muy, muy buenas herramientas. ¿Okay? No estamos menospreciando estas herramientas, pero lo que sí queremos hacer referencia es que acá hay una gran cantidad de trabajo. Solo en desarrollar el modelo se nos va todo. ¿Ok? Entonces, podría surgir una pregunta. ¿Podría esto optimizarse? ¿Podríamos hacerlo de otra manera? Porque estamos gastando mucha energía en un paso intermedio que no necesariamente es óptimo, ¿ok? No nos lleva siempre al mejor resultado. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos bien. ¿Por qué hablamos de esto de tratar de optimizar el proceso? Muchos de los problemas en ingeniería y en física conllevan el uso de ecuaciones diferenciales parciales. Acá puse un ejemplo donde están las ecuaciones diferencial que gobiernan las deformaciones elásticas en un cuerpo omega. Son deformaciones elásticas pequeñas, ¿ok? No son grandes deformaciones. Acá tenemos un lambda, que lo que es más que es un operador diferencial. Entonces, esto que está acá es una ecuación diferencial que saca la primera derivada parcial con respecto a las variables base. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es una ecuación diferencial parcial. Tengo sigma, que es el estado tensional interno, y tengo F, que son las fuerzas externas aplicadas. Y estas son aplicadas sobre un cuerpo omega. Entonces tengo definido mi problema, ¿ok? De forma analítica. Y además noten que sigma y E, que son las de deformación, vienen dados pues, por constantes de la ME, que son constantes de deformación de cuerpos, igual que esto que es la deformación unitaria. ¿Ok? Y que nuevamente aparece acá un operador diferencial de primer orden. Entonces, bueno, tengo esa ecuación. Cualquiera diría, bueno, no es más que solucionar tu ecuación. Pero no es tan fácil. Y puede hacerse quizás para problemas simples, con geometrías simples, muy acotados. Pero cuando hablamos de geometrías complejas o cuando empezamos a meterle otras variables, como endurecimiento, plasticidad y así por el estilo, eso se vuelve bastante difícil de solucionar. No es fácil evaluar las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, por lo general lo que hacemos es que se plantea ese mismo problema de arriba, ecuaciones diferenciales parciales, se plantea en forma variacional. Y esto se logra multiplicando por una función de prueba. Lo que logramos con eso, luego que integramos por partes, o sea, todo el mundo aquí sabe que es multiplicar por una función. Y todos sabemos lo que es integrar por partes, ¿verdad? Eso es básico dentro de la ingeniería. Pero eso es una de las herramientas más utilizadas para poder solucionar ecuaciones diferenciales parciales, porque cuando hacemos eso, obtenemos una forma integral que cuando entendemos lo que significa la integral sobre el medio, que en este caso es el cuerpo omega, pues es la sumatoria de esas ecuaciones a lo largo de todo el dominio. Y eso nos facilita aquí utilizar un método computacional, un método numérico. Entonces, lo que quiero que entiendan acá es que estas ecuaciones son difíciles de resolver. Lo que hacemos es tratar de transformarlas, moverlas, colocarlas en una forma que sean más fácil tratar con ellas, utilizando aproximaciones o métodos numéricos. Y esa forma más fácil de tratar con ellas se le llama forma variacional o forma débil. Ok, entonces ya tengo mis ecuaciones en forma variacional, pero ¿qué debo hacer? Aprovechándome de esto de la integral, ok, yo voy a subdividir en pequeñas partes. Entonces el tercer paso, por lo general, es subdividir el problema en una malla. Y en esa malla es más fácil para cada uno de esos elementos más pequeños hacer la evaluación de las ecuaciones anteriores. Ya no voy a hacerlo sobre una geometría muy compleja, sino voy a hacerlo individualmente, en cada elemento por separado. En este caso se está utilizando el método de los elementos finitos, pero pueden ser diferencias finitas, método de los contornos X. ¿Ok? Y el último paso es que luego que soluciono esos sistemas de ecuaciones para los elementos, los ensamblo y hallo la solución final. Y esa es la metodología. Eso es lo que está en programas tan conocidos como SAPS, TAPS, SAFE. Bueno, de la casa Autodesk puede ser Robot Structural Analysis. Y X, dependiendo de lo que ustedes escojan, van a tener un programa que lo haga. Pero muchos de ellos, por no decir todos, se basan en la estimación de por elementos finitos. Y es eso, es la solución de las ecuaciones que gobiernan la deformación, los desplazamientos, que son ecuaciones diferenciales, llevadas a una aproximación numérica. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Bueno, les puse el caso específico
de la deformación para que vean todos los pasos que tenemos que dar para llegar a la solución final. Pero si ustedes siguieron la presentación anterior donde hablamos de Machine Learning, quizás estén pensando, hey, pero ¿y si yo entreno un algoritmo para que aprenda directamente de los datos lo que debe hacer, en lugar de crear un proceso matemático? ¿Ok? Bueno, eso es lo que vamos a ver. Fíjense, en lugar de hacer un enfoque basado en un modelo matemático, ¿por qué no hacer el enfoque basado en datos, directamente los datos? Obtengo los datos, que por cierto son los mismos datos que obtuve en el anterior, porque yo necesito datos para poder crear un modelo matemático que se aproxime a esos datos. De todos modos, eso los tengo. Le hago una ingeniería a las características, es decir, proceso los datos, los limpio un poco, los preproceso. Y entreno un modelo de Machine Learning o de inteligencia artificial, para mantener la terminología más general posible, que aprenda a unificar los datos de entrada con el estado de salida. Es decir, el estado de fuerza lo relacione con el estado de formaciones. Y esto es nuestro modelo. ¿Ok? Datos, ingeniería de características, entrenar el modelo. Compárenlo, voy a ir un poco más atrás, con este otro, donde yo tengo que crear un modelo matemático, desarrollar un método computacional e implementar ese método computacional a través de código. ¿Ok? Ahora, en lugar de hacer todo eso, acá solamente estoy directamente de los datos entrenando el modelo. ¿Cómo podría hacerse? Bueno, utilizando una imagen parecida a la que vimos en la presentación anterior, podríamos hacer esto, ¿no? Tenemos los datos en bruto por ensayos que hemos hecho a diversos materiales, diversas secciones, y conocemos su comportamiento. Obviamente, esto es un comportamiento que luego que pasa del rango elástico, empieza a entrar en excedencia, llega al rango plástico y luego a la rotura. Pero con estos datos, yo empiezo a entrenar mi modelo y le digo, mira, cuando estoy en este estado de deformación, ¿cuál es mi estado tensional? Y él va a arrojar un resultado. Y yo puedo comparar ese resultado con lo que ya yo sé por la gráfica. No, no es eso. Y calculo cuánto me equivoqué. Y utilizo eso para reajustar mis pesos internos. ¿Ok? Y vuelvo a hacer esta iteración una y otra vez hasta que el algoritmo se vuelve cada vez más exacto. Y ahora puedo utilizarlo en datos sin tener un supervisor. Nuevos datos. ¿Y qué he logrado? Pues que de los datos en bruto he creado una función interna a través del algoritmo, una función no lineal, que unifica el estado de deformaciones directamente con el estado tensional. Maravilloso, ¿verdad? Claro, es fácil decirlo, pero hay muchas otras cosas involucradas adentro y vamos a tratar de darle algún detalle y contexto a ellas. Pero es más o menos en índice general, ¿ok?, lo que está ocurriendo. Pero decimos que eso es mucho a grado general porque hay definiciones que todavía no hemos dado. Por ejemplo, ¿qué es una red neuronal? Que suele ser muy utilizada en estos casos. Algo que es muy importante definir es que muchas veces se piensa que el Machine Learning son redes neuronales y no es así. Las redes neuronales son una herramienta de estimación que nos permite obtener patrones y relaciones no lineales entre datos de entrada y datos de salida. Pero no es más que una herramienta dentro del Machine Learning, ¿ok? Ahora, ¿tienen una gran potencialidad? ¿Cómo no? Y vamos a ver por qué tienen una gran potencialidad. Aquí vemos un ejemplo de cómo utilizar las redes neuronales. Una red neuronal está basado, como su nombre nos dice, en una serie de neuronas que tienen datos que entran a la neurona, pongamos aquí la H1, tienen datos que entran. Una función interna puede ser una función muy simple, como una función afín o una función sigmoide, ¿okay?, que es plana hasta que llega a cero y luego es una función afín. Muy simple. Y luego esta función, como en toda recta, tiene pendiente, tiene un sesgo, es decir, una separación desde cero, ¿ok?, una ecuación de una recta. Entonces tiene dos variables adentro, pendiente y distancia del origen, y arroja un resultado. Así de simple. Esto que está acá es una función, donde yo recibo los datos de entrada, le aplico una función de pendiente y separación de cero y tengo un dato de salida. Así de simple. Ahora, ¿cómo esto puede resultar revolucionario? Bueno, porque fíjense, cada uno de estos pesos, que son las salidas, tienen un valor.
Y esos pesos van a darle qué tan importante es la deformación en X, información en Y, información en Z para poder obtener la salida final. La capa de entrada es la primera. Y la segunda capa se le suele llamar capa oculta. Pueden haber muchas capas ocultas. En este caso, cada nodo de entrada se une con cada nodo de la capa oculta. Y puede haber una segunda que está totalmente conectada y así por el estilo. Y en esta capa no pueden haber dos, pueden haber 20, 100 neuronas ocultas. Y al final podemos tener una única salida o múltiples salidas. Pero lo que quiero que vean acá es que lo que está acá adentro es una ecuación. Es una ecuación con una pendiente y una distancia del origen. Como si fuera una función afín. Pesos y sesgos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona esto para que haga la magia de aprender solo? Bueno, como ya les dije, como son funciones, tienen pesos W y sesgos B. Entonces, yo tengo un dato de entrada, lo aplico a la función con sus pesos y sesgos, pasa a la siguiente con sus pesos y sesgos, multiplico por pesos y sesgos, y así voy pasando a la siguiente, la siguiente, la siguiente. Pero ahora comparo con la función de pérdida, es decir, lo que debería haber salido y lo que realmente está saliendo, eso me da la función de pérdida. Y con esa pérdida tengo el delta, el diferencial, lo que me faltaba alcanzar. Entonces con ese resultado, ese delta, ese cambio que debo realizar, empiezo a cambiar los pesos y los sesgos. ¿Ves? Entonces en vez de tener el peso normal, tengo un diferencial de peso y un diferencial de sesgo. Y voy ajustando hacia atrás. Noten, esto se llama propagación hacia adelante, obtengo el resultado. Luego con la pérdida, propago hacia atrás y ajusto mis parámetros internos, mis pesos y sesgos, para que cada vez esté más cerca de la realidad. Esto es lo que se llama backpropagation, propagación hacia atrás, y es la gran magia de las redes neuronales. O sea, es aquí donde ocurre el proceso de aprendizaje. Porque yo una y otra vez, cada vez que itero, me voy acercando al resultado real, ajustando automáticamente, sin que nadie me diga cuáles son mis pesos internos. Ok, entonces habiendo explicado esto, ¿qué aplicación podríamos hallarle? Bueno, vamos a hablar de una aplicación que Javadi hizo en el 2003. Pueden buscar este paper muy interesante, de modelos constitutivos de materiales. Vamos a hablar un poquito de esto. No se dejen llevar por el nombre. Realmente esto es simple. Los modelos constitutivos son esa parte de la matriz de rigidez, que define el comportamiento del material. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación de trabajo virtual interno, ¿ok? Donde para cada elemento, supongamos que estamos haciendo todavía una división en elementos finitos, para cada elemento tengo un estado tensional que voy a multiplicar por una deformación virtual, ¿ok? En el diferencial de volumen. Y esto va a ser igual a el movimiento virtual externo, ¿ok? El desplazamiento virtual, multiplicado por el volumen, pero acá es donde ocurre esto, ¿ok? Una matriz B multiplicada por una matriz D y luego por Q. B traspuesta por D por B por Q. ¿Qué es eso? Si repasamos un poquito, eso es la matriz de rigidez. Eso es la matriz de rigidez. La matriz de rigidez es el elemento que me permite establecer la relación entre las deformaciones, solucionar mi sistema de ecuaciones. Pero dentro de la matriz de rigidez hay algo llamado D. Esa D es la matriz constitutiva. Es acá donde tenemos las características de los materiales. Sea que se trate de acero o de concreto, es acá donde aparece. ¿Ok? Entonces, una idea de Javadi fue, ¿qué tal si en lugar de yo esa matriz constitutiva llevarla a cabo con procesos muy complejos? Porque cuando hablamos de una ecuación constitutiva, una ecuación que rige la deformación de un material, es fácil decirlo cuando estamos en rango lineal, pero cuando entramos en rango plástico, hiperelástico, o cuando entramos en propagación de deformaciones de inyección de plástico, ¿okay? Eso es mucho más complejo el comportamiento de ese tipo de materiales, como por ejemplo el magma bajo las placas tectónicas. Y esa matriz constitutiva es un problemón. Es un problema resolverlo y tener que estar actualizándola, porque además es dependiente del estado tensional pasado. Y es un gasto computacional elevadísimo. Entonces, lo que Javadi pensó es, oye, ¿y qué tal si yo utilizo Machine Learning con un algoritmo en el que en lugar de yo estimar esta matriz una tras otra, el algoritmo me dé el resultado de forma inmediata? Bueno, eso fue lo que hizo.
Creó la geometría, las cargas, las condiciones de borde, las propiedades de los materiales y evalúa la matriz de rigidez, ensambla la matriz global. Pero acá, si la carga se está aplicando una y otra vez, utiliza una red neuronal para predecir las deformaciones unitarias y el módulo de elasticidad. Esta es la matriz D, ¿ok? En lugar de calcularla numéricamente, ya las predice a través de la red neuronal. Y la ventaja de una red neuronal es que su evaluación es inmediata. Es mucho más barato, computacionalmente hablando, hacerlo por una red neuronal que tener que estimarlo por las ecuaciones reales. Ya la red neuronal aprendió a través de sus pesos internos cuál es el patrón de comportamiento de ese material. Y no necesitamos evaluar la ecuación, ya él lo sabe, ya lo aprendió. Eso hace que la evaluación sea mucho más óptima. Y aquí se usa un ejemplo. Noten que tenemos una viga en la que se ha subdividido en elementos finitos. Se aplica una carga. Y noten, las deformaciones por Finite Element Modeling, FEM, son este símbolo. Y el círculo representa las que fueron llevadas a cabo con una red neuronal artificial. Y noten que los resultados coinciden perfectamente. Entonces funciona. Es aplicable. Eso es lo que tratamos de decir. Cuando hacemos un modelo basado en datos, estamos abaratando el costo computacional, pero sin arriesgar la exactitud. Y no significa que es una caja negra. Significa que a través de los datos, él ha aprendido el comportamiento del material sin necesidad de crear un modelo matemático que lo explique. Ya se está explicando ese modelo matemático directamente de los datos. Veamos otro ejemplo. En este caso es por Mendizabal, en el 2019, este es bastante reciente, de la simulación de materiales hiperelásticos en tiempo real, utilizando aprendizaje profundo. ¿Qué significa en tiempo real? Bueno, que la evaluación de las ecuaciones pues, no toma nada de tiempo. No es que usted va a correr el modelo y va a dejarlo ahí corriendo hasta que él termine de calcularlo. Se arroja el resultado prácticamente de forma inmediata. Entonces, ¿qué usó Mendizabal para hacer esta estimación? Bueno, utilizó una red neuronal convolucional. Eso es un tipo especial de red neuronal en el que no vamos a profundizar, pero coloqué acá la imagen para que vean para que tengan la idea de que no hay una sola arquitectura de redes neuronales, hay varias opciones y que deben saber escogerse. ¿Okay? Esto es toda una ciencia de cómo escoger esa red neuronal. Hablo acá de las condiciones de Newman y condiciones de Dirichlet. Estas condiciones son las condiciones iniciales de las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ok? La primera depende de la primera derivada y la condición de Dirichlet sin derivar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Mendizabal? Creó un conjunto de entrenamiento con diversas condiciones iniciales y fue pasándolo al modelo para que él se entrenara. Bueno, cuando tengo esta condición, genero este estado tensional. Cuando tengo esta otra, genero esta deformación. Y así por el estilo. Y hasta que la red neuronal aprendió a que dándole el estado inicial, él calculaba el estado final, sin necesidad de evaluar las ecuaciones. Y eso permitía que de forma inmediata, sin necesidad de resolver las ecuaciones que rigen a los materiales hiperelásticos, o sea, no estamos hablando de deformación lineal, son materiales hiperelásticos, pues estas ecuaciones tienen un cierto nivel de complejidad, pero se evalúan en tiempo real, de forma inmediata. Y noten que en verde está el resultado por elementos finitos y en azul el resultado por el aprendizaje profundo, Deep Learning. Y noten que es prácticamente el mismo. O sea, realmente la red neuronal aprendió el modelo matemático. Lo aprendió bajo diversas situaciones. Interesante. Pero ¿qué podemos concluir? Bueno, el aprendizaje automático nos permite establecer patrones que inclusive no son lineales y se hace directamente de los datos, sin la necesidad de incurrir en complicados modelos que no siempre se acercan a la realidad, sin atacar a los modelos. ¿Okay? Son muy útiles, pero a veces el problema de crear un modelo es mayor que el problema inicial. Entonces, ¿por qué mejor no aprender de los datos? Eso es una de las ventajas del Machine Learning aplicado acá. Además, nos dimos cuenta de que aquí es necesario tener buenos datos. Entonces, en el caso de la ingeniería, quizás que sea falta un poco más de eso, es necesario establecer una cultura de crear bases de datos para poder beneficiarnos de estas tecnologías. Pueden hacerse a través de ensayos, de recopilación de datos existentes en bibliografía, pero es necesario tener los datos. La evaluación de los modelos de Machine Learning resulta en un costo computacional mucho menor, lo que facilita el seguimiento en tiempo real. Entonces, esto sin duda es un gran avance.
¿Cuál es la conclusión del asunto? Esto es una tecnología que tiene muchas potencialidades y puede ayudarnos a hacer análisis avanzados sin necesidad de complejos modelos matemáticos. Bueno, para cualquier tipo de consulta, información o alguna pregunta de lo que hemos hablado acá, pueden contactarme a través de las redes sociales. En este caso coloco LinkedIn, Félix Garófalo, también en Pinterest y en Facebook. Y de esta manera agradecemos su presencia en esta presentación. Hasta luego.